Bienvenidos a este espacio de Escuela Bíblica, un espacio que ofrecemos cada semana en Radio Solidaria, un espacio que seguramente muchos de los que os conectáis, por ejemplo, a YouTube, a lo mejor no lo escucháis en vivo y en directo, la programación de Radio Solidaria, quizás porque a lo mejor estáis en otros países y mientras, por ejemplo, aquí en España son las 8 de la mañana y presentamos este espacio, o las 9, a lo mejor en tu país son 5 horas menos. Estarás en el tercer cielo, como se suele decir, descansando, a lo mejor estás trabajando. Qué bueno que podamos tener redes sociales, qué bueno que podamos tener diferentes plataformas para escuchar estos espacios. YouTube es uno de ellos, también iVoox y Spotify. Lucifer era el ángel más sabio, era el ángel más bello que jamás había sido creado. Pero el pecado lo cambió en Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. El pecado separó a Adán y Eva de su creador, y el pecado convirtió a los hombres que fueron creados a imagen de Dios en esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Dios quiere que nosotros seamos librados de su poder, del poder del pecado. En la clase anterior, ¿recuerdas? Aprendimos que en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas. El pecado no tiene ningún derecho de reinar sobre nosotros, porque ya no estamos en el reino donde el pecado domina. Pero el pecado, ¿sabes una cosa? Tiene muchas maneras de mantenernos bajo su poder. Y una de estas es por medio de la carne. La carne es nuestra naturaleza humana pecaminosa. Es lo que somos, pero sin Dios. Una forma de la carne es el sí mismo, es decir, el yo. ¿Qué quiere decir tenerse a sí mismo en el trono del corazón, por ejemplo? Quiere decir que somos egocéntricos, que queremos hacer las cosas a nuestro modo. ¿Y cómo llegamos a ser egocéntricos? El primer hombre, Adán, fue creado a imagen de Dios. Amaba a Dios y quería hacer su voluntad. Era un hombre centrado en Dios. Dios era rey en el trono de su corazón. Pero cuando Adán fue tentado, cuando Adán pecó, decidió desobedecer a Dios. Adán quitó a Dios del trono de su corazón y se puso a sí mismo allí. Ese fue el pecado. Más tarde Adán murió, pero pasó su naturaleza pecaminosa, egocéntrica, a sus hijos, a toda la raza humana. Adán lo que hizo fue producir una raza de gente igual a él mismo, una gente gobernada por sí misma. El hombre fue creado para amar y para adorar a Dios, pero ahora él se amaba, él se adoraba a sí mismo. Y en vez de desear la voluntad de Dios, queremos nuestra propia voluntad. Lo hemos visto también en lecciones anteriores cuando hemos hablado de Satanás, de cómo fue destronado, cómo fue quitado de lo alto del cielo. Destronado no, porque nunca tuvo el trono, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Satanás, gobernar el trono de tu corazón. Satanás lo que quería era gobernar, estar por encima de Dios. Se adoraba a sí mismo. ¿Cómo tentó a Adán y Eva? De la misma manera, ofreciéndoles el poder. No moriréis, se os abrirán vuestros ojos, seréis como Dios, seréis superiores a Dios. La misma estrategia de siempre de Satanás, no hay otra. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Otra persona llega a vivir en nuestro corazón, el Señor Jesús. Y eso es maravilloso, pero aún después de nacer de nuevo, todavía tenemos aquella vieja naturaleza. Sí, esa naturaleza pecaminosa llamada la carne, el yo que quiere continuar gobernando. Y esto crea un problema, puesto que Cristo y el yo no pueden gobernar a la vez. Solo Cristo tiene el derecho de gobernar en nuestra vida, pero el yo continuará tratando de gobernar. Cada uno de nosotros tiene que escoger si será gobernado por Cristo o por el yo. Los dos no pueden gobernar. Tenemos que escoger entre uno u otro. Y antes de hacer esta decisión, vamos a ver lo que es nuestra vida cuando somos gobernados por el yo. Voy a presentarte algunas de las maneras en las que el yo se manifiesta en nosotros. Una de ellas es el amor a sí mismo. La persona a quien amamos más que a cualquier otra persona en el mundo es a nosotros mismos. Tú puedes pensar, no, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos.
de decirte algo. Eso no es así. Queremos que otros nos estimen. Queremos que otros nos honren. No importa lo que suceda. Nosotros nos preocupamos primeramente por nosotros mismos. Ahí se manifiesta el yo, en el amor a sí mismo, pero también en el orgullo de sí mismo. ¿Quién es la persona más importante en el mundo para nosotros? Nosotros mismos. No hay nombre más dulce a nuestros oídos que nuestro propio nombre. Nos jactamos de nosotros mismos. Nos gusta impresionar a los demás acerca de cuán importantes somos. Esta es otra de las maneras que el yo se manifiesta en nosotros, el orgullo. Luego también la lástima de sí misma. Nos compadecemos de nosotros mismos cuando las cosas no andan como queremos. Nos sentimos ofendidos, entre comillas. Nos imaginamos que la vida es mucho más difícil para nosotros que para otras personas. Eso también es un problema. ¿Qué decir del egoísmo? ¿Estamos siempre deseando algo que no tenemos? Sí. ¿Nos quejamos y estamos descontentos con lo que tenemos? Sí. Esta es otra forma en la que el yo se manifiesta. El egoísmo. Todo para mí y nada para los demás. Otra de las maneras en que se manifiesta el yo es por la autoprobidad. Y tú dirás, ¿qué es esto de la autoprobidad? Pues si te digo que es creerse una persona muy buena, ¿te viene algo a la cabeza? Nos gusta hablar de los pecados de otros y criticarles a ellos, pero no vemos nuestros propios defectos. Esto es algo más que hacemos cuando el yo gobierna nuestro corazón. Miramos el estado de los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Eso es autoprobidad, quererse una persona buena, mirar el defecto de los demás y no mirar nuestros propios defectos. Luego también viene la autojustificación, que esa es otra de las maneras donde el yo se ensalza, sale a relucir, la autojustificación. Te hago esta pregunta, ¿somos de los que nunca admitimos que estamos equivocados? ¿Nos defendemos siempre? ¿Culpamos a otros? Si es así, esa es una señal segura de que el yo está en el trono de nuestro corazón. Lo creas o no, la timidez hace que algunas personas sean entremetidas. Sí, sean tímidas. Tal vez nosotros no seamos así, pero quizás somos de los que dicen que no pueden hacer nada. Decimos que otra persona lo haga. Es como a veces decimos, heme aquí, pero envía al otro. Yo no puedo hacer esto bien. Esta es simplemente otra forma del yo. A veces somos así tímidos, ¿verdad? Yo no lo podré hacer. Pon a él, que lo haga él, que se le da mejor. El yo también se manifiesta con la voluntad propia. Queremos hacer lo que nos place. Libre albedrío. No nos gusta recibir órdenes de nadie, ni siquiera de Dios mismo. Y cuando nos rebelamos contra Dios, estamos siendo dirigidos por Satanás. ¿De dónde sacamos ese espíritu de voluntad propia? Lo recibimos de Satanás. Satanás fue el primer rebelde. Él dijo, presta mucha atención, de hecho te lo hemos presentado en clases anteriores. Esto es lo que dijo Satanás: yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Palabras de Satanás. Satanás fue el primer rebelde. Y luego, ¿qué decir? Adán dijo en su corazón, yo haré lo que quiera. Y ahora tú y yo decimos, yo haré lo que yo quiera. Es decir, tenemos voluntad propia, libre albedrío para hacer lo bueno, pero siempre nos decantamos por hacer lo malo. ¿Sabes una cosa? El yo nunca va a obedecer a Dios. El yo tiene muchas maneras distintas de manifestarse, pero su actitud hacia Dios nunca cambia. El yo no se somete a Dios, el yo no le obedece. Y la Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Oh! ¡Qué palabras! El yo es nuestro enemigo. Es como el personaje ¿cómo se llama? Narciso, puede ser, el que se miraba en las aguas y veía su reflejo y estaba enamorado. Pues es como el yo suyo, Idolatrarse a sí mismo. El yo es nuestro enemigo.
¿Has comprendido cuán pecaminoso es ser gobernado por el yo? No solamente somos infelices nosotros, sino también hacemos infelices a los que nos rodean. Cuando somos gobernados por nuestra propia voluntad, cometemos pecados. Y aunque hemos sido librados del reino de las tinieblas, el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque permitimos que nuestra propia voluntad reine en nuestra vida. Ahora llegamos a una pregunta muy importante. Esto se lo escuché a un hermano, que podemos escuchar de lunes a viernes aquí en Radio Solidaria, y hacía esta pregunta: ¿cómo podemos ser librados del gobierno del yo? Primero veamos lo que Dios hizo acerca de la vida de nuestro yo. Dios nos crucificó juntamente con Cristo. Debido a que la vida de nuestro yo era tan aborrecible a Dios, Él tuvo que hacer algo en ese respecto. ¿Qué hizo Dios? Nos crucificó con Cristo. Dios trató con nuestro yo cuando nos puso en Cristo sobre la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. ¿Y cómo pudimos ser crucificados con Cristo? Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Me gustan los ejemplos. Tal vez nos ayuden a entender esto si te lo podemos ilustrar. A mí me gusta mucho el teatro y si te fijas, Jesús, ¿cómo se expresaba? Pues a través de parábolas, con metáforas. Las parábolas son representaciones teatrales. Por eso te digo, te lo voy a ilustrar de una manera que lo puedas entender. Toma una hoja de papel y cortemos una figura de un hombre. Ahora toma el hombre de papel y colócalo en un libro. El muñeco, el hombre, está ahora en este libro. Y supongamos que colocamos el libro sobre una mesa. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el hombre? También está sobre la mesa porque está en el libro, ¿verdad? Supongamos que colocamos el libro en el suelo. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el hombre ahora? Está en el suelo. Y suponiendo que colocamos el libro, por ejemplo, con el muñeco sobre, no sé, un piano, ¿dónde está el hombre ahora? ¿Dónde está esa figura del hombre en el papel? Está sobre el piano. Ahora bien, hagamos de caso que envolvemos el libro con el hombre muñeco dentro y lo enviamos a otro país. ¿Qué pasa con el muñeco? Pues que va a otro país, pero sigue estando dentro del libro. O por otra parte, supongamos que sostenemos el libro dentro del agua. ¿Qué pasa con la figura de papel del muñeco, del hombre? También está dentro del agua. Todo lo que le sucede al libro, le sucede también al muñeco. ¿Por qué? Porque está siendo parte del libro. Cuando Dios nos salvó, nos puso en Cristo sobre la cruz. Lo que le sucedió a Cristo, nos sucedió a nosotros porque estábamos en Cristo. Y cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando resucitó, nosotros resucitamos con Él. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que fue cierto del apóstol Pablo es que es cierto también para nosotros como cristianos. Cristo murió por nosotros y nosotros morimos con Él. Y estas son dos grandes realidades que son verdaderas para ti y para mí. ¿Por qué nos crucificó Dios con Cristo? Nos crucificó con Cristo para que ya no fuéramos gobernados por nuestro yo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza vieja, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que no sirvamos más al pecado. Cristo es nuestro nuevo amo. Él debe gobernarnos. Dios no solamente trató con la vida de nuestro yo, sino también nos dio un nuevo amo. Nuestro nuevo amo es Cristo. Él ha venido a vivir en nuestro corazón y Él es el Señor de nuestra vida. Y seguimos con versículos de Romanos, en este caso versículo 9 del capítulo 14. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando Cristo gobierna como Rey en nuestro corazón, el Espíritu Santo produce la vida de Cristo en nosotros. Y la Biblia nos dice cómo se manifiesta su vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
dominio sobre sí mismo. ¿Cómo puedo ser librado de mi vida del yo? En primer lugar, ya resumiendo, niégate a ti mismo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Si queremos seguir al Señor, tenemos que quitar el yo del trono de nuestro corazón. Tenemos que tomar la decisión que ya no seremos gobernados por el yo. Tiene que ser no yo, sino Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, el primer consejo para ser librados de la vida del yo es negarnos a nosotros mismos. El segundo consejo, debemos contar con nuestra posición en Cristo. Dios nos puso en Cristo en la cruz, y cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y esta es nuestra nueva posición en Cristo. Tenemos que contar con ella. Y lo dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 11. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerarse, si lo buscas en el diccionario, quiere decir contar con un hecho o tenerlo en cuenta. ¿Estás contando con el hecho de que fuiste crucificado con Cristo? Si es así, declara esto: yo he sido crucificado con Cristo. El último punto es que debes rendirte a Cristo. Tú y yo nos debemos rendir a Cristo. Cristo es nuestro nuevo amo. Debemos vivir para Él y no para nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron en Cristo. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra rendición al Señor Jesús es una entrega a Él, una sola vez, seguida por una entrega diaria de nosotros a Él. Es decir, diariamente debemos decir no a la voluntad propia del yo. No a la voluntad propia y sí al Señor Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Te hago la pregunta para terminar. ¿Cuál es tu decisión? ¿Estás tú dispuesto a hacer a Jesucristo el Señor de tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Cueste lo que cueste. ¿Eliges tú decir no a tu propia voluntad, a tu propio yo, y entregar tu vida a Cristo? Si esta es tu decisión, hazlo. Es el momento de dejar que Jesús gobierne tu vida. Por eso hace esta oración: Señor Jesús, quiero que seas gobernado. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero ser gobernado por ti y no por mí mismo. Comprendo que mi vida vieja del yo terminó en la cruz, cuando fue crucificado juntamente contigo. Mi nueva vida te pertenece. Te rindo mi vida a ti, ahora y para siempre. Que se haga tu voluntad y no la mía en mi vida. Recuerda esto: Dios me crucificó juntamente con Cristo para que yo ya no sea gobernado por mi propia voluntad. Jesucristo es el que gobierna mi vida. Radio Solidaria, una radio comprometida.